Hola, ¿cómo están? Yo mal. Estoy un poco depressed. Y estaba fuera de mi casa y me puse depressed afuera de mi casa. Y cuando vine a mi casa, no quise hacer nada. Literalmente apagué todo, prendí el aire y me acosté lista para dormir. Son las 9:30 de un sábado. Lista para que el día se termine y apagar mis pensamientos con el sueño. Y yo me quería dormir, tipo, no había otra. Dije, no, me voy a dormir. No voy a hacer nada, me voy a dormir. Y después dije, ¿qué haría la Nata en la que me quiero convertir? Porque literal, llegué, no me bañé, que no es tan malo como suena porque me bañé ayer y hoy no transpiré, no hice nada, entonces no es, qué sucia. No ordené mi casa, no barrí el piso, no iba a cenar, que tampoco es tan malo porque hace un ratito nomás merendé, pero es la intención, no las acciones, tipo yo quería dormir nomás, porque estaba depressed. Entonces dije, cuando yo estaba lista para dormir, dije, ¿qué haría la Nata en la que me quiero convertir? Y esa pregunta me arruinó el sueño. Yo quería dormir e intenté ignorarla, pero no pude. No pude ignorarla, porque estoy teniendo unos días bastante down. Siempre tengo que aclarar cuando digo down. Estuve teniendo unos días bastante down, donde estoy ignorando bastante la Nata en la que me quiero convertir. Y hoy dije, ¿qué haría la Nata en la que me quiero convertir? La Nata en la que me quiero convertir en un momento depressed. Primero que nada, se haría una super ducha, se super bañaría, se haría todo el full body, full shower, tipo en inglés cuando te bañas, te afeitas, te pones todas las cremas, todo. Extendería mi cama, barrería el piso y se prepararía una rica cena. Y como yo me quiero convertir en esa Nata, yo me quiero convertir en una Nata que hace eso. Y cuando vos te querés convertir en alguien, cuando vos soñás con cambiar tu forma de ser, con cambiar tu vida actual, tenés que actuar como la persona en la que te querés convertir, en las pequeñas cosas principalmente. Que si yo me quiero convertir en una mujer exitosa, millonaria, una mujer exitosa millonaria no apaga todo y se va a dormir súper depressed, a menos que la depresión sea muy depressed. Y bueno, una vez cada tanto yo también me lo permitiría siendo exitosa y millonaria, pero no sería común. Y entonces dije, no, yo me quiero convertir en una Nata que entre todas las cosas que hace y toda su forma de pensar, hace esto. Take care of herself. Es muy bueno el término en inglés, si no hay una traducción igual de buena, pero se cuida, digamos, a sí misma, se pone linda, se hace algo rico para comer, hace algo rico para su cuidado personal, digamos, o su cuidado emocional. Entonces esa maldita pregunta que se me pasó por la cabeza, yo ya estaba por dormir, ¿entienden? Con mucha... Me re costó levantarme de la cama, pero acá estoy haciendo lo que haría la Nata en la que me quiero convertir. Me levanté, primero que nada me voy a dar una super ducha. Segundo, voy a barrer y voy a ordenar. Y tercero, me voy a hacer una rica cena. Y bueno, y de paso podemos reflexionar un ratito, que hay algunos temas que quería hablar hace unos días, pero vengo posponiendo el video, porque es como que nunca me siento del todo full, entonces como para grabarlo. Entonces, bueno, es la persona en la que me quiero convertir. La persona en la que me quiero convertir hace estas cosas, entonces tipo algo que está al alcance de todos cuando soñamos en una versión mejor de nosotros, en nuestra versión ideal soñada. Están las pequeñas cosas también, con los pequeños pensamientos, las pequeñas acciones del día a día. Porque más allá de la parte del dinero, porque si nosotros, por ejemplo, muchas veces nos queremos convertir en una versión donde involucra dinero, involucra hacer algún deporte, involucra alguna actividad, involucra algo que requiera dinero, y si no tenemos ese dinero ahora, es como una excusa, se usa muchas veces si se quiere, el decir yo no puedo ser mi mejor versión porque no tengo plata, o cosas así, o adelgazar, o hacer algún deporte, pero no tengo plata. Y hay pequeñas cosas también que podemos hacer en el día a día, como esto, como la forma en la que te tratás a vos mismo cuando estás muy triste, que también cambian y también aportan mucho si es la forma en la que actuaría la versión en la que te querés convertir. Acá me empecé a cocinar y a ordenar un poquito. Como ven, igual mi casa en menos de 5 minutos se termina de ordenar porque es un cuadradito literal.
y estaba viendo un resumen de un anime que me encanta mucho, que aprovecho a recomendar a los que les gusta el anime y no lo vieron. Se llama Monster, es como de terror psicológico, está muy bueno. Encontré una pluma. ¿Qué significa? No hay lugar por donde pueda entrar esta pluma. Estaba en mi piso, esta pluma. ¿Qué significa? Te juro que se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. ¿Por qué hay una pluma? O sea, no, tipo, me reflashó, me revolvió la cabeza. ¿De dónde salió esta pluma? Que para él solo eran los dos contra el mundo. ¡Qué miedo! Te juro que cualquier cosa se me pasó por la cabeza. Ya me bañé, me cociné. Voy a tomar un poquito de agüita. Estoy con poca luz. Lo bueno de mi casa es que puedo tener distintas vibras con las luces. O sea, ahora por ejemplo estoy con la luz de mi baño prendida. Que vos dirías, es re hospital, esto es re cutre, es re lo que vos quieras. Esta es mi casita, ya tengo una luz. Ahí tengo otra luz. Y ahí tengo un velador que es blanco. Y dependiendo cómo me sienta, yo creo las vibras de mi casa en base a cómo me siento. Y bueno, me hice una comidita. En realidad cuando me estaba bañando yo no quería cenar porque no tengo hambre realmente, pero después dije, hay algunas cositas que estoy por comer que tengo que comer porque se van a poner feas. Y bueno, no me arrepiento de hacerme esta comidita. Me hice una mila con ensaladita de tomatitos cherry, jamón, cebollita de verdeo y rúcula. Yo en realidad cuando me estaba bañando ya quería dormir directamente. Me puse una peli y ahora voy a comer, y cuando termino de comer quiero resolver mis cubitos y a ver cómo está esto. Muy bueno. No sé. También al principio les dije que quería reflexionar sobre algo que hace días quería hablar. No tengo ganas de eso, sinceramente. Podemos dejarlo para otro video. Si me preguntan cómo me siento, voy a comer mientras miro mi peli y ahora volvemos a hablar con la reflexión final, que ya la tengo más que escrita en mi cabeza. Bueno, no pude mirar la película que quise mirar, no la pude poner porque no sé qué le pasa, no sé si es el wifi o qué, pero se traba todo. Ya comí, en este momento estoy pensando que quizás no fue una muy buena idea comer porque yo ya quiero dormir realmente y mi cuerpo va a estar haciendo la digestión, entonces o voy a hacer una mala digestión o voy a dormir mal, una de dos, ya lo veremos en la mañana. Y otra de las razones también, no solo porque estoy triste, sino otra de las razones por las que realmente ya quería dormir, ya me quería apagar, ya quería que este día se termine, es porque estoy muy saturada mentalmente. Realmente durante el día escroleo demasiado. Instagram, Reels, TikTok, YouTube. Escroleo muchísimo. Hay días en los que más, hay días en los que menos. El día de hoy escroleé muchísimo y eso siempre me satura un montón, al punto de que al final del día ya no aguanto ni un estímulo. Y como yo tengo una pésima organización, pésima estructura de hábitos y todas esas cosas pésimas, lo que me pasa es que dejo todo para el final del día, pero al final del día estoy cansada mentalmente para hacer. Lo peor es que dejo mis proyectos más importantes, mis proyectos personales, mis proyectos que me van a llevar a la vida que quiero, los dejo para el final del día y al final del día yo no tengo más ganas de nada, ¿ok? ¿Es algo que debo cambiar? Sí. ¿Es algo que estoy cambiando? No. Entonces por esa razón también quería dormir. Es como que ya no aguanto ni un estímulo más, ya simplemente quiero que mi mente esté en negro. Y hay una tercera razón también que va de la mano con la que dije recién, que es sobre la saturación mental. Y es que durante el día es excesivo el bombardeo de pensamientos que tengo en mi cabeza. Es como que mi cabeza se maneja sola. La cantidad de pensamientos que en contra de mi voluntad me atacan todo el tiempo. Pensamientos pasivos-agresivos, pensamientos que contradicen a esos pasivos agresivos. Mi mente funciona más o menos así. Mi mente me dice, Nata, no estás haciendo las cosas que tenés que hacer. El otro lado de mi mente me dice, ok, vamos a relajarnos, vamos a poner la estructura, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a organizarnos, pero vamos a hacerlo chill, no nos vamos a hablar mal. O sea, es como que una parte de mi mente le calma a la otra y como si que siempre se están peleando así, y es como que yo no tengo el control de eso. No sé, me gustaría investigar sobre eso porque realmente es bastante involuntario. Incluso yo sé que tengo la solución en mis manos, pero con la meditación, meditando, ¿ok? Yo podría solucionar esto, pero ¿medito? No, entonces ¿de qué me quejo? ¿Me entendés? Es como que... demasiados pensamientos en contra de mi voluntad. Necesito que se calmen, que se callen, o si no, aprender a manejarlos, aprender a
dejarlos pasar. Yo aprendí una vez cuando quise meditar, en algún punto en mi vida, que vos tenés que, si querés meditar, no tenés que tratar de callar a los pensamientos, tenés que mirarlos pasar y decir como que, bueno, pasen tranquilamente, ¿ok? Tipo, y los dejas pasar y así los aprendes a controlar. Pero bueno, yo hoy en día no medito y siento que eso me quita el derecho a quejarme. Y la otra parte de mi cabeza me dice, no, vos también tenés derecho de todas formas. Y después hay una tercera parte que me dice, todo esto que vos estás viviendo es por las redes sociales. Las redes sociales le lavan la cabeza a los jóvenes. Yo en mis cortos 20 años siento que estoy desperdiciando absolutamente toda mi vida. Siento que por no ser disciplinada estoy haciendo todo mal. Me siento vieja, me siento una persona de 60 años, siento que no sé, o sea, yo veo gente en las redes de mi edad que está en la cima, que no todos muestran su proceso, y esto es algo que yo sé, porque yo trabajo de las redes. Yo trabajo en el marketing, yo trabajo en las redes, yo trabajo en lo digital. Yo sé cómo funciona. Obviamente que todos muestran sus resultados, yo sé eso. Entonces, ¿por qué me afecta? Muchas cosas pasan por mi cabeza. Y cuando trato de desahogarme, como en este momento, es como que simplemente me enriedo más porque son demasiadas cosas. Pero bueno, terminado ese descargo, vamos a lo que nos compete. Los cubos, no mentira, vamos a lo que nos compete, la reflexión que quería dar. Me siento mejor después de todo este ritual que hice para sentirme mejor, un poco. Sí, bastante, me siento bastante mejor. La tristeza todavía está en mi pecho porque la causa de mi tristeza es muy grande y llama la atención bastante, es como que se hace notar. No pasa muy desapercibido, pero al menos mi estado de ánimo mejoró bastante. O sea, a pesar de que me obligué prácticamente a comer porque si no mi comida se iba a podrir porque estaba hace días ahí, no pude mirar la película que quise ver. No pasa nada porque ya quiero dormir, ya simplemente quiero cerrar los ojos y que comience el día de mañana. Pero me siento bien. O sea, me agradezco haberme obligado a levantarme, bañarme y cocinarme algo, intentar limpiar un poco, ordenar un poco, intentar ver una peli. Bueno, no pude, pero no pasa nada porque ya quiero dormir, no la voy a mirar. Si la hubiese podido poner, sí, la estaría mirando en este momento. Pero la verdad es que, nada, estoy feliz simplemente. Me voy a quedar armando mis cubos y voy a dormir, no voy a hacer mucho más. Pero hay una clara diferencia entre dormir en este momento y haber dormido al principio del video. Cuando dije que no me bañé, estaba todo desordenado, todo era tipo un caos en mi mente. Yo simplemente quería que todo se apague. Ahora también quiero que todo se apague, pero por lo menos ahora me siento mejor. Y no es porque estoy limpia, no es porque comí, simplemente me siento mejor porque me moví. Estando muy triste, me moví, me levanté y me puse a hacer cosas, limpié un poco, cociné, me bañé. Estuve en movimiento y creo que eso te calma mucho. Creo que eso realmente... Yo siempre veo muchas recomendaciones y el movimiento realmente te cambia un chingo, o sea, cuando estás triste y vos te pones a hacer cosas, te levantás, te movés, te vas a hacer deporte, te vas a correr, es bastante desestresante, me siento un poco más liviana, así que sí, me siento mejor simplemente. Oblíguense a salir de sus pozos, de sus picos depresivos cuando están tristes y no quieren estarlo, no se vayan a dormir tristes, traten de hacerse sentir mejor antes de irse a dormir. Realmente puedo confirmarles que se siente mejor, se siente bien. Lo que más me satisface es el hecho de que yo tenía muchas ganas de dormir porque estaba muy triste y me levanté igual porque yo sabía lo que era lo mejor para mí. Yo sabía que a pesar de que yo tenía cerito de ganas, yo sabía que lo mejor iba a ser no irse a dormir triste, levantarse, bañarse, pegarse una enjuagada, una lavada de cara, renovarse un poco. Y eso iba a ser lo mejor. Yo sabía eso. Entonces lo hice. Yo sé que la Nata del futuro, la Nata en la que me quiero convertir, haría eso o haría algo similar. Entonces junté mucha voluntad con ese pensamiento. Me dio demasiada paja y pereza, no le voy a mentir, levantarme. Muchas veces es muy fácil ignorar el pensamiento de la persona en la que me quiero convertir. Pero esta vez hice mucho esfuerzo. Hice el esfuerzo realmente y me levanté. Y cambió todo, la verdad, sinceramente. El movimiento cuando estás triste, obligarte a salir de la tristeza, al menos para dormir mejor y actuar como la persona en la que te querés convertir, a pesar de que vos no tenés ganas, pero vos sabés que la persona en la que te querés convertir haría esto, fue muy satisfactorio.
este pequeño experimento que quise hacer. Y nada, sinceramente los amo a todos si llegaron hasta acá realmente en este video tan personal. Me pueden compartir sus opiniones. A mí me gusta compartir mis dolores más profundos porque siempre hay gente que está pasando por lo mismo y me gusta que me deje sus comentarios diciendo estoy pasando por lo mismo y conversamos. Y me encanta conectar con otras personas en los comentarios de mis videos de YouTube. Así que ahora, si no les molesta, les voy a dejar un timelapse de mí armando mis cubitos y nada. Gracias. Los quiero muchísimo.